Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. En este caso arrancamos con el primero de los dos grandes bloques que conforman la asignatura, la comunicación escrita. Y en este bloque seguimos principalmente, aparte de otras fuentes, el manual de Daniel Cassani, La cocina de la escritura. Pues bien, según este manual se distinguen tres grandes fases en el proceso de escritura, y son las tres fases que vamos a describir en los próximos tres temas, entre el segundo y el cuarto. Si recordáis algunas de las diferencias que apuntábamos para la comunicación oral y la comunicación escrita en el tema 1, pues una de ellas era la mayor elaboración en el caso de la comunicación escrita. De ahí que hablemos de una comunicación formada por tres fases, la primera de las cuales vamos a describir en este tema. Vamos a describir además un proceso válido para todo tipo de escritos, con todos sus matices, pero bueno, desde un simple email, desde una carta a un amigo, un memorándum, un informe, un examen. Todos los textos, hasta pensemos en un libro o una enciclopedia, pueden seguir este esquema que vamos a plantear en mayor o menor medida. Para empezar, pues a la hora de enfrentarnos a la página en blanco, ese es el gran temor, a la página en blanco, y eso suele generar muchas veces, sobre todo para el escritor poco experto, pues desde sudores fríos hasta un temor que no sabe uno cómo salir de ese trance. Pues bueno, hay maneras, y lo primero es distinguir entre las circunstancias posibles que tenemos que afrontar y las maneras de empezar. ¿Cuáles son las cuatro grandes circunstancias que, según Cassani, tiene que afrontar el escritor? Pues bueno, el escritor, a la hora de dar esos primeros pasos, tiene que fijarse en cuatro aspectos: el objetivo, la audiencia, el autor y el propio escrito. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El objetivo es ¿qué pretendemos al escribir? Bueno, nos han dicho tenéis que escribir de este tema, pero ¿qué queremos? ¿Hacer reflexionar a la gente? ¿Queremos limitarnos a informar sobre cómo está el estado de la cuestión? ¿Queremos hacer un resumen? Eso es importante para empezar a plantear nuestro escrito. De la misma manera, la audiencia, ¿a quién nos dirigimos? Yo puedo estar hablando de este libro de Cassani para mis alumnos del grado de Derecho, o puedo hacerlo, si me preguntan en qué consiste mi trabajo, pues con mis vecinos. Lógicamente el enfoque diferirá muchísimo. Si tengo que hacerles un escrito, también. El autor, uno mismo. ¿Qué hay que reflexionar uno sobre el autor? Bueno, pues qué imagen queremos transmitir. El autor a veces de un escrito pues es anónimo, no quiere pues compartir ninguna información sobre sí mismo, pero a veces con el enfoque que se le da al escrito pues quiere hacer ver una forma de ser, una intención, una meta. Por último, el propio escrito va a ser más extenso o más breve, va a tener más figuras retóricas o menos, va a ser más formal o menos informal. En fin, son los primeros pasos de esta fase de preparación. Una fase que, frente a la propiamente dicha de elaboración o redacción del escrito y la posterior y última de revisión, puede parecer poco o menos importante, nada más lejos de la realidad. En estos primeros pasos, en la elaboración de las primeras ideas, de los primeros bocetos, estamos ya fijando elementos tan importantes como los elementos, las características y la estructura de nuestro texto. En la medida en que esas primeras partes fundamentales estén bien fijadas, pues las siguientes partes también se irán desarrollando de manera mucho mejor y mucho más sencilla. Vamos a continuar. Una vez que nos hemos fijado en esas circunstancias, el objetivo o propósito, el autor, la audiencia, el escrito, hay que empezar a desarrollar ideas. Tenemos la página en blanco, hemos pensado sobre esos cuatro aspectos que hemos mencionado y hay que empezar a dar forma. Hay muchas maneras, estas que plantea Cassani en el libro son 5, pero que no son fijas, no son invariables, y en esto el dicho ese de que cada maestrillo tiene su librillo es muy válido. Pero bueno, no obstante, para tener 5 posibilidades, pues ahí vamos con ellas. El cubo. ¿A qué se refiere con el cubo Daniel Cassani? Pensemos en la figura de un cubo con 6 caras, y a partir de ahí fija 6 tareas relacionadas con cada una de ellas con una de las caras del cubo. Él habla de describir, comparar, relacionar, analizar, aplicar y argumentar. 6 puntos de vista, en definitiva. Tenemos claro sobre qué queremos escribir,
y podemos describir cómo queremos que sea, podemos compararlo con otros enfoques similares, podemos analizar lo que ya tenemos, vamos dando forma de una manera u otra a nuestro escrito. Es una manera, el cubo, si queréis, más inconcreta. ¿Os gusta una más concreta? Pues ahí va el de la estrella. La estrella tiene mucho que ver con lo que realizan día a día los periodistas, con fijarse, hacerse las preguntas que un periodista se plantea cuando tiene que afrontar una noticia. Es decir, tirando del inglés, los periodistas hablamos de las 5 W, en español son palabras que empiezan por Q y por C, es decir, hablamos del qué, del quién, del cómo, del dónde, las grandes protagonistas, los grandes elementos que configuran nuestro escrito. Si con ninguna de estas dos nos sentimos cómodos, pues hay una tercera que también nos plantea Cassany, las palabras clave. Si os fijáis ahora a la hora de buscar en una base de datos bibliográfica, en una biblioteca, pues documentación, acudimos a las palabras clave, es decir, los términos o descriptores. Pues bueno, si no tenemos claro cómo tenemos que empezar, cómo escribir, pero sí sabemos de qué vamos a escribir, pues bueno, una manera para ir fijando apartados, capítulos, partes de nuestro texto es hacerlo a partir de las palabras clave. Por último, otras dos técnicas que describe Cassany, quizá menos importantes, pero bueno, hay quien también le sirve, pues son la escritura libre. La escritura libre pues no es más que coger el papel y empezar a escribir lo que se nos va ocurriendo, y tomar notas. Pues esto sí que es una costumbre muy saludable. Se trata de que cuando vayamos en el metro, en el autobús, cuando tengamos un rato libre, siempre llevemos al lado, a mano, una libreta y vayamos tomando notas sobre lo que se nos ocurre. Porque cuántas veces nos ha pasado que tenemos que hacer un escrito, se nos ocurre algo y por no anotarlo en ese momento, luego después vemos que se nos olvida. Una vez que vamos desarrollando esas ideas, hay que organizarlas. Y ahí, pues al igual que os decía antes, hay muchos posibles sistemas, pero bueno, nos vamos a detener especialmente en dos. El primero yo creo que os suena mucho y nada más leerlo ya sabéis de qué se trata, el esquema decimal, que es el índice tantas veces utilizado en tantos libros de texto, sobre todo en los de carácter técnico, es decir, pues ir haciendo capítulos, que a su vez estos capítulos tengan apartados, que a su vez estos tengan partes numéricos, de manera que las primeras grandes divisiones pues tienen más valor, son bloques más importantes de contenido, y a medida que vamos descendiendo también los contenidos son más concretos. Y junto al esquema decimal, esto sería, sobre todo el esquema decimal sería muy útil cuando tengamos muy claro lo que tengamos que escribir y tengamos ya súper claro la estructura. Si no es así, pues podemos tirar del mapa conceptual. Tenemos ahí una nube de conceptos, tenemos un montón de términos que, por ejemplo, en la fase anterior nos han ido saliendo con las palabras clave. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, vamos relacionando unos con otros, vamos haciendo un mapa conceptual, un mapa que puede ser más extenso, menos extenso, que no tiene más límite que lo que nos llegue la hoja del papel o la pantalla del ordenador, según el soporte que estemos utilizando. Pues bueno, con ese mapa lo que nos va a permitir ir consiguiendo es que algunas ideas que teníamos por ahí deslavazadas, poco a poco las vamos relacionando, y de esa manera va tomando cuerpo la estructura de nuestro texto, porque ese es el objetivo final de esta primera fase, de la fase de revisión, lograr una estructura del texto. ¿Cómo se puede representar gráficamente esa estructura? Pues bueno, así, la unidad mayor, como veis en pantalla, es el propio texto, y el texto a su vez se divide en capítulos, 1, 2, 3, los que sean. De los capítulos descendemos a las palabras y descendemos a las frases, unidades de contenido cada vez menores y que van teniendo más concreción. No voy a decir menos importancia, porque eso tampoco sería totalmente cierto. Se trata de que nuestro texto, todo lo que queramos expresar, se vaya organizando en forma de un puzzle, pero un puzzle que tenga perfectamente claro el autor dónde va cada pieza. Pues bueno, hasta aquí la explicación de esta segunda lección magistral de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, la preparación en el proceso de escritura. Esperando que haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.